Hola, mi nombre es Miguel Ángel Sáenz. En este trabajo voy a exponer las unidades 1, 2 y 5 de competencia comunicativa. Esta primera unidad trata sobre la definición y en sí qué son las competencias comunicativas. Las competencias en sí, mucha gente cree que son qué puedes hacer, o qué conoces o qué tienes la capacidad de hacer, pero en realidad las competencias van más allá de eso. Entonces, la competencia no se mide por los conocimientos acumulados, sino que es la retención de varias capacidades y de varios aspectos. Entonces, una competencia exige conocer, relacionar, interpretar, interferir, interpolar, inventar, aplicar, transferir todos los saberes a la resolución de problemas en la vida cotidiana. En pocas palabras, esto significa que las competencias es saber cómo resolver las situaciones y cómo comportarse entre ellas. Ok, ahora que ya sabemos un poco más de qué se tratan las competencias, vamos a abordar el tema de las competencias comunicativas. Estas es considerada como una de las competencias básicas que se distingue por ser instrumental y transversal. En la comunidad académica y científica se habla de competencias comunicativas. La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Entonces, la competencia comunicativa nos sirve en el día a día. ¿Por qué? Porque todas las veces nos estamos comunicando, estamos hablando, estamos tratando de transmitir un mensaje a otras personas y pues dar a conocer ideas o a lo mejor datos que pues queremos transmitir. Una parte importante de las competencias comunicativas son las habilidades lingüísticas, como lo son hablar y escuchar, leer, escribir, etc. En la comunicación hay varios factores que intervienen en cómo se interpretan, como lo son el contexto de la interacción y también a la persona a la que se le está transmitiendo. Según la fórmula de Laswell, hay varios como objetos o partes en una conversación, como lo es el emisor, el cual es la persona a la que está transmitiendo el mensaje. Está el mensaje en sí, que es lo que se quiere transmitir. Está el medio, que es la forma en la que se está transmitiendo. Y está el receptor, que es a quien se le está dando el mensaje. Entonces, la comunicación no es un proceso estático. ¿Esto qué se refiere? Que no es algo que simplemente no vaya a cambiar, es algo que tiene muchos factores y que constantemente está cambiando y se está modificando, y hay muchas cosas que intervienen en él. Ahora que ya entendimos cómo funcionan las competencias comunicativas y las habilidades lingüísticas, existe algo llamado el discurso oral, el cual es lo que hacemos todos los días. Es en sí el habla y el lenguaje que hablamos todos los días. La interacción entre las personas se da gracias a este proceso de comunicación y para que este proceso funcione es necesario compartir significados en común. Esto quiere decir que tenemos que tener los mismos significados y tenemos que tener, por así decirlo, el mismo concepto de las cosas para que nos podamos entender. Y de esta manera, aunque hablemos lenguajes distintos o vengamos de partes diferentes, mientras tengamos el mismo concepto nos vamos a poder entender. Entonces, el discurso oral es algo muy importante en nuestras vidas, ya que tiene muchas funciones. Por ejemplo, podemos solicitar y dar información, intercambiar ideas, explorar sentimientos, realizar transacciones, comprar, vender, cerrar tratos, cuestionar, etc. Pero este tipo de discursos tienen varias modalidades, las cuales son tres. La primera y más sencilla es la comunicación interpersonal. Esto más que nada se refiere a cuando es una conversación entre dos o más personas. Por lo general son conversaciones más comunes o más corrientes. Después tenemos la comunicación de grupos pequeños. Por ejemplo, grupos de amigos, grupos de familias o grupos de trabajo. Y por último tenemos la comunicación pública, la cual es lo más común es que sea de profesional o cosas por el estilo. Y esta es de muchas personas.
Esta en particular tiene la característica de que no se conoce al público al que se le va a exponer el discurso. Entonces, a diferencia de las otras dos, esta tiene más factores y es más difícil debido a que pues tienes que encontrar la manera o la forma correcta de dar el discurso para llegar a la audiencia. Existe algo llamado la comunicación no verbal. Esto se refiere a que no todo lo que transmitimos lo transmitimos con palabras, sino que en una conversación cara a cara es de suma importancia para la interpretación del mensaje lo que no se dice con las palabras. Cada gesto que hagamos o cada cara o cada movimiento de manos o cada no sé, cualquier cosa que hagamos con nuestro cuerpo, es una comunicación no verbal. Eso habla de algo que estamos pensando o cómo nos estamos sintiendo al momento de la interacción. Entonces, existen tres tipos de comunicaciones no verbales. La kinésica, que es la de movimientos corporales, por ejemplo, mover el cuerpo o las manos o cosas por el estilo. La proxémica, que es de espacios personales y social, que es pues más que nada tomar más espacio o cosas por el estilo. Y después existe el paralenguaje, que es la forma en la que se pronuncian las palabras y la forma en la que decimos las palabras. Por ejemplo, si titubeamos o si las decimos entre dientes o cosas por el estilo. Al igual que es importante el mensaje que se quiere transmitir y la forma en la que se va a transmitir, también es de suma importancia la credibilidad que tengamos como orador. Esto quiere decir que es importante que la gente pueda creer lo que estamos diciendo. Entonces, hay varias características que debemos de tener para tener una buena credibilidad, las cuales son conocimiento del tema, que se pueda notar que somos expertos en lo que estamos diciendo y que sabemos lo que estamos diciendo, saber escuchar, que podamos escuchar las cosas que están diciendo las personas, que podamos responder a sus preguntas y que más que nada podamos, que no estemos en un sentido de mente cerrada y que podamos escuchar lo que los demás tienen que decir. Y por último, también es muy importante la reputación, que la gente se dé cuenta que somos personas que son creíbles, que no vengamos de un pasado donde hemos mentido o donde hemos dado falsa información, que tengamos esa reputación que nos hace unas personas creíbles. Esta unidad 5 habla sobre las habilidades de las competencias comunicativas. Hablar ante un público que no conocemos es una prueba que demuestra el manejo de nuestras habilidades comunicativas, tanto orales como escritas. Esto se debe a que tenemos que preparar un tema y tenemos que organizar nuestras ideas para exponerlas en el discurso. Entonces, para poder exponer el discurso de la manera más óptima, tenemos que tener una preparación previa. Esto quiere decir que tenemos que llevar una serie de acciones antes para poder hacerlo bien. Primero tenemos que seleccionar un tema, y esto es la parte más importante y más difícil debido a que en esto se va a centrar todo el mensaje que vamos a dar y que vamos a exponer. Después tenemos que analizar a la audiencia. Esto para poder dar el enfoque adecuado a la audiencia a la que nos queremos acercar. Por ejemplo, si vamos a llegar a una audiencia más infantil, tenemos que usar un lenguaje no tan formal y más informal para poder que ellos entiendan el mensaje. En cambio, si es una audiencia ya más grande, podemos utilizar un lenguaje más avanzado, ya que la audiencia va a ser capaz de llegar al mensaje. También es de suma importancia administrar nuestro tiempo. Esto para saber qué tanto nos podemos extender en ciertos puntos. Si nos dan un tiempo muy limitado, tenemos que hacer nuestros puntos más breves y tenemos que tratar de ser lo más concisos posible. También, por último, tenemos que tener en cuenta la logística. Esto es como los organizadores del evento o de donde se está llevando a cabo, tienen planeado hacer el discurso, ya que esto va a afectar la manera en la que lo vamos a dar. Ya una vez en la exposición tenemos que utilizar diferentes tipos de apoyo para que la audiencia pueda captar el mensaje de manera más fácil y satisfactoria.
Estos tipos de apoyos son apoyos verbales, lo cuales son, por ejemplo, ejemplos, estadísticas, datos, hechos, cosas por el estilo. Después existen los apoyos físicos. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una construcción, podemos, no sé, enseñar alguna maqueta o algo en lo que se puedan tomar una referencia de lo que estamos diciendo. Y por último y más común son los apoyos audiovisuales, como lo son los videos o las imágenes. Por ejemplo, estamos hablando sobre el mar y podemos enseñar algunas imágenes para que la audiencia pueda captar el mensaje y pueda que sea más fácil que ellos entiendan lo que queremos decir y a lo que queremos llegar. Y por último, antes de empezar nuestro discurso oral, tenemos que hacer un reporte escrito para identificar bien qué es lo que queremos hacer o qué mensaje queremos dar. Primero tenemos que identificar el propósito. Si en nuestro discurso queremos informar a la gente de algún suceso o de algún dato, si queremos entretenerlos para que se olviden un poquito de sus actividades rutinarias, o si queremos persuadirlos para que cambien de opinión y empiecen a apoyar algún punto de vista nuestro. Entonces, este reporte tiene que tener varias partes. Tiene que estar dividido en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción va a decir lo que se va a tratar y va a dar una entrada a lo que vamos a hablar. El desarrollo es donde vamos a exponer nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y la conclusión va a ser el motivo por el cual vamos a exponer nuestras ideas y por el cual se presentó el discurso.